Vamos a intentar hacer lo mayor posible de ese ítem. Entonces aquí voy a poner ítem de sucesiones, de la guía. ¿Sí? Entonces, viendo la guía, ya teníamos abarcado la parte de la definición de sucesiones y nos decía, por ejemplo, de 5 ejemplos de sucesiones cuya llegada sea R. Entonces, volvemos al apunte, o sea, al cuaderno, y voy a inventar sucesiones. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, la sucesión a su n, como la sucesión 1 partido n, así que ya se la teníamos lista. Esa sucesión es una sucesión que, como ya dije, toma los naturales sin el 0 y va a parar a los reales. Y está definida de tal forma que toma un n y le asigna un 1 partido n. Así que ya tenemos lista una. Y aquí uno puede inventar. Por ejemplo, B su n la puede tomar como la raíz de n menos 7. Entonces acá, implícitamente, ¿cuál sería el dominio de esa sucesión? Ya sabemos que está contenido en los reales, o sea, en los Los naturales, que digo. naturales menos el. O sea, los naturales menos el 7. Ajá, ahí los pillé más, ahí los pillé más, ahí los pillé más. ¿Qué pasa si el n vale 5? No tiene que ser desde el 7 en adelante. Exactamente, entonces acá sería, por ejemplo, puedo poner los naturales menos el 0 hasta el 6, ¿cierto? Porque yo sé que si tomo el 7 me da 0, así que eso está bien, pero antes del 7 todos los números naturales que yo pueda escoger, me queda la raíz negativa, así que debo quitar esos valores. ¿Sí? Y eso en realidad siempre está implícito, no es necesario anotarlo, pero lo estoy haciendo para, como a modo de ejercitación. Entonces, por ejemplo, si yo ahora defino esta sucesión, ahí por ejemplo, ¿cuál sería el dominio? Los naturales menos desde el 0 hasta el 2. ¿O solo el 2? Solo el 2. Ah, sí, 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 no, sí, sí. Sí, solo el 2, ¿cierto? Solamente el Porque 2. acá, Sí, solamente el 2. entonces acá me Sí. queda solo el 2. ¿Cierto? Que es donde se define el denominador. Entonces ahora otra sucesión. A ver, S sub n. A ver, esa partido n. A la n. Entonces acá misma historia. Quito el 0. Quito el 0. Y está bien definida. Y me falta una. ¿Cuál clásica ustedes conocen? Hay una clásica de sucesiones. Que de hecho es una sucesión que no es convergente. Y que siempre uno la escoge como, como ejemplos, casi siempre es como un ejemplo canónico de sucesiones que no son convergentes, pero son acotadas. Profe, Sí, sí. las últimas dos no debería ser los naturales, no los reales, en el Ah, dominio. sí, sí, eso, Connie, muy bien. Exacto, acá. Perdón. Ahí sí, gracias. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Y la última f sub n, no, la f no me gusta porque uno la asocia al tiro a una función real, entonces voy a poner acá, por ejemplo, una t sub n. Voy a poner esta sucesión, que les aseguro que la han visto, o que les suena. La menos 1 a la n. ¿Les suena o no? ¿Esa sucesión qué tiene de interesante? Que sube y baja. Sube y baja, ¿o no? Es oscilante, ¿cierto? Porque para los n pares, ¿cuánto vale esa sucesión? De hecho, la puedo definir incluso explícito, ¿no? Porque acá puedo ponerla en dos valores. ¿Qué valores puede tomar la sucesión? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. ¿Ya? ¿Cuándo vale 1? Cuando es par. Ok. ¿Y cuándo vale menos 1? Cuando es impar. Perfecto. ¿Sí? Entonces, sube y baja entre el 1 y el menos 1. Y para los pares, claro, vale 1, para los impares vale menos 1. Y esta sucesión es súper interesante porque es una sucesión que está acotada, pero no converge.
¿sí? Porque la sucesión sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Nunca se concentra en un puro lado, entonces esa sucesión no converge. Ese es como un clásico ejemplo de sucesión no convergente, ¿sí? Entonces ahí tenemos listos los 5 ejemplos de sucesiones. Pueden ser el que ustedes deseen, ¿sí? El que ustedes quieran. Así que ahí tengo algunos ejemplos de sucesiones. Y, ¿qué más nos decía el ejercicio? A ver, ¿qué más nos decía? Ah, después que a la escoba. A ver, nos dice el concepto de convergencia. Ahí voy a ir rayando, voy a ir zigzagueando, ¿sí? Voy a ir zigzagueando entre el apunte y el GoodNotes. A ver. ¿Qué dice? Estudiaremos límite de sucesiones y algunas propiedades. Para ello, primero debe conocer la definición de límite de una sucesión en R. Ya, entonces, a ver, Melanie, léanos la definición de límite de una sucesión. Dada una sucesión A sub n con n perteneciente a los naturales en los reales, diremos converge a L si y solo si satisface para todo, ¿será epsilon? Sí, ese es un epsilon, sí. Ah, ya. Sí. Mayor que 0, perteneciente a lo natural, incluyendo el 0. Para todo n mayor que n sub 0. Ujú. Tal que el valor absoluto de A sub n menos L sea menor a epsilon. Ya. A ver, ahora, gracias Melanie. Entonces ahora a ver, don Mario. ¿Qué entendió de la definición? ¿O cómo nos podría explicar con sus palabras esa definición? Que justamente en el fondo esta parte, ¿no? De una breve definición con sus palabras. ¿Qué puedo entender de esa definición? Súper informal, da lo mismo la formalidad. Por ejemplo, ¿para qué sirve el epsilon? ¿Para qué sirve el n0? Cosas así. Bueno, el epsilon se supone que es un número positivo que comúnmente uno lo relaciona con ser un número pequeño. Ya, entonces voy poniendo acá epsilon positivo pequeño, ok, ya, bien, pequeño. Ya. El n0, por ejemplo, ¿para qué servirá? Aquí si quiere pongo un paréntesis si lo ve más claro así. Ahí. Porque después dice para todo n mayor que el n0. Vendría siendo un número natural en específico. 0, voy a poner entonces fijo, ya. Específico, ok. ¿Y qué pasa con ese n0 entonces? ¿Qué es lo que cumple la sucesión? De que va a existir ese n sub 0 Ujú. con la tal que van todos los números espera, claro, Sí, sí, no hay locura. Sí, vamos nomás. que para cualquier número natural mayor Ok. que es aquel número, que el n sub 0, Ujú. se tiene que cumplir esa desigualdad. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y el n0 depende de alguien o es cualquiera? Según los cuantificadores, ¿cómo están? Hay un para todo y luego no existe. O sea, el n0 tiene que ser un... Espera, ¿puedo volver a dar la pregunta? Sí, sí, es que el n0 lo puedo tomar cualquiera, si el que yo desee, o tiene que ser alguien que dependa de algo antes. No, tiene que depender de algo antes. Ya, ¿de qué depende? ¿O de quién depende Eh, mejor? Para que sea más fácil la pregunta. ¿De quién depende el epsilon? ¿Sabes? ¿De quién depende el n0? Elección. Sí, depende del epsilon. Sí. Acuérdense que los cuantificadores, siempre si yo tengo un para todo,
y después un existe, acuérdense que el existe, como va después de un para todo, lo que está diciendo es que yo, si tomo epsilon, por ejemplo, 0,001, para ese epsilon va a existir un n0 en particular. Si yo cambio el epsilon, por ejemplo, ahora más chico, el n sub 0 va a cambiar, ¿sí? Porque está el existe después. Entonces, yo puedo tomar cualquier epsilon que quiera, y ese epsilon que yo tome va a dar un n0 específico, ¿sí? Entonces, el n0 depende del epsilon. Ya, ok, ya. Entonces, ¿por qué hago esto? Gracias, Mario. ¿Por qué hago esto? Porque es importante que entendamos algo que no es fácil y que es leer las definiciones o leer matemática, ¿sí? Entonces, lo importante en una definición es comprender lo que nos está diciendo la definición. Por eso que es importante esa parte de una breve definición con sus palabras, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo esto es que yo puedo tomar un epsilon arbitrario cualquiera, positivo, y eso uno ya lo tiene interiorizado, como dijo Mario, que tiene que ser muy chico, ¿cierto? Uno al tiro, cuando dice para todo epsilon mayor que 0, uno asocia al tiro algo pequeño, y para el epsilon que yo tome, va a existir un n0, de tal manera que a partir de ese n0, todos los valores de la sucesión, cuando yo la evalúe para los n mayores que ese n0, se van a acercar a L tanto como a epsilon me diga, ¿sí? Esa en el fondo es la definición de límite. Entonces yo ahora la voy a anotar de nuevo, pero en el apunte, en el GoodNotes, para explicarla mejor con un gráfico. ¿Ya? Pero eso es a grandes rasgos lo que está escrito en la guía, en la tarea. Entonces ahora, volviendo al GoodNotes, vuelvo acá. Entonces si vuelvo acá, ¿dónde está? Acá, ahí. Entonces si vuelvo aquí, en el fondo, ¿qué me dice? Me voy a poner acá convergencia o límite de una sucesión. Entonces, lo que me dice es, A sub n converge a L, eso significa que A sub n converge a L, o tiene límite igual a L, y obviamente acá implícito está cuando n se va a infinito, ¿cierto? Porque como la sucesión evalúa números naturales, y los naturales no son acotados, entonces yo asumo que acá yo hago tender el n tan grande como yo quiero. Entonces cuando hago tender el n tan grande como yo quiero, digo, cuando el n crece mucho, la sucesión se dispara al L, se apunta al L. Entonces la definición que decía, para todo epsilon positivo, existe un n0, tal que a partir de ese n0, que sería esta cosa que está acá en el fondo me dice a partir de n0, ¿cierto? Porque yo empiezo de n0, de hecho en algunos libros ponen incluso mayor o igual, ¿sí? Da lo mismo. Se tiene que el módulo de A sub n menos L es menor que epsilon. Entonces miren, esa es la definición que está en la guía. Y eso es lo que hemos intentado con Mario y Melanie desentrañar. ¿Qué significará? Entonces, si yo acá hago un gráfico, fíjense, o antes de eso, fíjense acá, si yo veo qué significa A sub n menos L menor que epsilon, ¿eso a qué es equivalente en desigualdades con valor absoluto? ¿Cómo se puede escribir eso? Menos epsilon, menor que A sub n menos L, menor Bien, que epsilon. bien, muy bien, gracias Carlos, ahí está. Y acá yo puedo sumar a ambos lados L, entonces me queda menos epsilon más L menor que A sub n menor que epsilon más L, ¿cierto? Sumé en todas las desigualdades L, entonces ahí se me fue ese L que está ahí, me quedó el L sumando a los epsilon. Y si esto yo lo llevo a un intervalo, eso quiere decir que el A sub n pertenece a qué intervalo. ¿Entre qué valores está el A sub n? L menos epsilon Ok, y L más epsilon. exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que acá yo tengo lo que llamo una vecindad en torno a L,
de radio épsilon. Esto es lo que uno llama formalmente una vecindad de centro L y radio épsilon. Que si uno lo lleva a un gráfico, fíjense, solamente con esa definición, si uno empieza a intrusiarla, a meterle mano a la intrusión, a la definición, uno puede obtener muchas cosas. O sea, uno, por ejemplo, si empieza a quitar ese valor absoluto, uno puede obtener esto que está acá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo me centro en L y me voy, perdón, y me voy épsilon a la izquierda y épsilon a la derecha, supuestamente ahí, ¿qué cae? Caen los A sub n. Supuestamente acá, en ese intervalo, van a caer los A sub n. Pero van a caer todos los A sub n o algunos A sub n. Según la definición. ¿Cuáles A sub n van a caer ahí? ¿A partir de quién? De n sub 0. De n sub 0. Entonces acá, a partir de n0, yo sé que los términos de la sucesión, cuando yo evalúe el n mayor que el n sub 0, caen en ese intervalo. Pero afuera, antes del n0, no sé qué pasa. Puede que, por ejemplo, el n0 sea 6, por decir algo. Entonces afuera puede que esté el A1, puede que esté acá el A2, puede que esté acá el A3. Mira, cayó ahí uno, el A3, pero puede que después haya salido de nuevo, sea porfiado, el A4. Puede que haya caído después dentro, A5, cayó uno, pero después puede que haya salido, A6. Pero lo que yo sí sé es que si el n0 es 6, ¿qué pasa después del 6? ¿Qué pasa con los términos del 7, el 8, el 9, el 10, etcétera? Necesariamente, ¿dónde tienen que caer todos? Necesariamente van a caer en este intervalo. O sea, acá sí o En la sí, vecin- exactamente. Ahí va a estar el A7, acá va a estar el A8, acá va a estar el A9, etcétera. ¿Sí? Acá va a estar el A1000, el A10, mejor voy a poner porque si no me va a caer ahí, el A10, etcétera, etcétera. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Antes de ese N0 puede que pase cualquier cosa. Puede que acá esté el A10, ahí lo escribí más bonito, ahí, ¿cierto? Pero antes del 6, antes de ese número, puede que la sucesión se porte súper extraña. Puede que el límite, por ejemplo, sea 1, pero antes del 6, por ejemplo, puede que los valores de la sucesión sean 100, 150, sea súper lejano al 1. Lo único que nos dice la definición, esta es la definición, esa es la definición, lo que me dice la definición es que cuando uno fija un épsilon, es decir, si yo fijo el épsilon, ¿qué estoy fijando? Estoy fijando el radio de la vecindad. O sea, si el épsilon es muy grande, ¿qué va a pasar si el épsilon es muy grande? ¿Qué pasa con la vecindad? Como la vecindad del Chavo. Si el épsilon es muy grande, ¿qué pasa con esa vecindad? Va a ser grande. Va a ser grande. Y entonces, si la vecindad es muy grande, miren, voy a activar de hecho la cámara para que me vean. A ver. Ahí me vieron, ¿no? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, me ven. Entonces, si el épsilon es chico, la vecindad es chica. Pero si el épsilon es grande, la vecindad va a ser cada vez más grande. Entonces, si la vecindad es cada vez más grande, lo que va a pasar es que dentro van a caer muchos más términos de la sucesión. Por lo tanto, cuando la vecindad es muy grande, la sucesión, la condición para el n0 no va a ser tanta, porque van a caer muchos más términos dentro. Pero si el épsilon es muy chico, el n0 va a ser cada vez más chico. O sea, el n0 va a ser mucho más grande, porque van a necesitar que más términos caigan dentro, pero van a caer mucho más fuera porque la vecindad va a ser más chica. ¿Se entiende la idea o no? ¿Se ve o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, mientras más chico sea el épsilon, el n0 va a ser más grande, porque necesito que asegurar que más términos sí o sí caigan dentro sin tener que salir de la vecindad. Eso es importante. Si se dan cuenta acá,
hay términos que antes del 6 igual entraban. ¿Ven? Pero el problema es que después, entre medio, habían términos que salían. Entonces, el N0 lo que me está garantizando es que a partir de él, en adelante, todos los términos nunca más salen. Eso es lo que tienen que tener claro. Ese es el N0. Por eso yo puse acá a partir de N0. ¿Bien? Y por eso que el N0 depende del epsilon, porque si el epsilon es muy chico, el N0 va a crecer, generalmente. Entonces, voy a poner acá el epsilon influye en el tamaño de la vecindad. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, si el epsilon es muy grande, el intervalo, o sea, la vecindad, el intervalo epsilon, L menos epsilon, L más epsilon, es muy grande. La vecindad crece. Y con ello, pueden haber mucho más términos de la sucesión dentro. Idem, caso contrario. O sea, si el epsilon es muy chico, la sucesión va a ser muy chica, entonces va a ser mucho más difícil encontrar cuál va a ser el N0 que va a servir para que desde ese en adelante nunca más los términos se escapen. ¿Sí? Ese es el papel que juega el epsilon y que juega el N0 en las sucesiones. Entonces, eso es, en el fondo, lo que yo esperaba en esta parte de acá, que ustedes me escribieran. Pero ya lo escribimos, así que estamos ok. ¿Sí? ¿Qué sería esto con sus palabras? ¿Sí? En el fondo, ahí ya entendimos más bien esta definición. ¿Sí? Melanie, Constanza, Rodrigo, Carlos, ¿entendió? ¿Simón? Sí, se entendió, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Se entiende que en el fondo esto que parece bien inofensivo o casi de memoria, en el fondo esconde hartas cosas detrás. ¿Sí? Son hartas cosas que están acá involucradas que son súper interesantes. Ya, genial. Entonces esos dos ejemplos de convergencia los voy a omitir para que sigamos avanzando. ¿Y qué más? Ah, álgebra de sucesiones, acá. Ya. Entonces acá tenían que demostrarlo esto. Ya tenían que demostrar esto. Entonces, bueno, obviamente si antes ya no se entendía mucho, esto menos, pero ahora lo vamos a hacer entre todos. Entonces, a ver, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que si tengo dos sucesiones reales, convergentes a L1 y L2, entonces nos piden probar que la suma y la resta convergen a la suma y la resta de los límites. Si yo multiplico un lambda, el lambda multiplica el límite, o sea, es como una transformación lineal. Y el producto también. Ya, entonces veamos eso. A ver. A ver. Veamos estas cosas de acá, este ítem. Que en el fondo son ítems, solo que no les puse ítems, solo que les puse como un cuento. ¿Sí? Por eso parece como bien desordenado, pero es así. Entonces, a ver. Voy a mostrar ese teorema entonces. Voy a ponerlo ahí. Ya, entonces el teorema. Ya, entonces lo voy a resumir solamente. Entonces voy a tomar a n convergente a L1 y Bn convergente a L2. Entonces vamos a probar el 1, que dice que voy a probar la suma y la resta ustedes la hacen. Es la misma historia. O sea, si tienen esa sucesión, la sucesión suma converge a L1 más L2. ¿Ya? Demostración. Voy a hacerla al tiro acá abajo. Entonces ustedes me van a ayudar. A ver. ¿Cuáles son las hipótesis acá? Hay una entonces, así que es un poquito más fácil de identificar dónde está la hipótesis y dónde está la tesis. ¿Qué es lo que yo sé del teorema? ¿Qué es lo que me dice como pista? Ambas son sucesiones. ¿Ya? ¿Y qué más?
que AN converge a L1 y BN converge a L2. Exacto. Entonces tengo sucesiones y son convergentes, una L1 y otra L2. Muy bien. Entonces acá tengo AN converge a L1 y tengo BN converge a L2. Entonces voy a poner las pistas. Entonces, ¿qué significa por definición que AN converja a L1 y BN converge a L2? ¿Cuál es el rosario que uno tiene que decir acá? Ya, Melanie lo leyó, así que Melanie quizá lo tiene más fresco en la memoria. ¿Qué es lo que hay que poner aquí? Para todo, ¿cuál? Para todo epsilon Ya, mayor que 0 existe un único n sub 0 ya, perteneciente a los naturales, perfecto. tal que... Si Oye, ahí quieres, se me olvidó. te voy a spoilear aquí con el dibujo. Porque ahí está la intuición, ¿cierto? A partir del N0 pasan cosas. Así que ese N0 entonces servía para qué? Para todo N mayor que el N0, ¿cierto? Porque es a partir de él, ¿qué debía pasar con los elementos de la sucesión? Ahí falta algo, voy a poner. Ya, el límite. Siempre va a ser menor a epsilon. Eco, ahí sí. Bien. Entonces acá, acuérdense que siempre este es el a partir. O sea, este N0 en el fondo es el número en el cual ustedes saben que a partir de él, en adelante, todos los elementos de la sucesión se acercan al L. En el fondo acá sería el L1, porque es el límite de la N. ¿Sí? ¿Y se acercan cuánto? Se acercan tanto que quedan en la vecindad del L de radio epsilon. ¿Sí? Ese N0 no necesariamente va a ser el mismo que voy a poner abajo, porque las sucesiones no sé si son iguales. Entonces yo aquí voy a poner N0', solamente porque voy a tener dos sucesiones. Entonces abajo va a ser el mismo cuento. Para todo epsilon positivo existe un N0, que aquí lo voy a poner 2', porque no necesariamente va a ser el mismo N0, tal que para todo N mayor que el N0', se tiene que a su B sub N menos L2 es menor que epsilon. Esa es la definición de convergencia, nada más que eso. La copié y pegué. Esto es definición de convergencia. Y esas son las hipótesis. Ya, genial. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo lo siguiente. Profe, una consulta. Cuénteme. Sí, en este caso, necesariamente el epsilon del A sub n es igual al epsilon del B sub n. Ah, ya, es que acá la diferencia entre los N0 que los diferencié es que ahí está el existe, pero como acá el para todo, entonces ahí no necesariamente es prima y prima prima. Cuando uno pone para todo, Ya, ok. en el fondo no es Ya, necesario. El existe sí, porque el existe todo ese depende del epsilon. Pero acá como es para todo ya, positivo, da lo mismo. ¿Sí? ya. Ok, ahí entendí. Gracias. Ok. Entonces, genial, pues miren, ¿qué voy a hacer yo? No, esto no lo voy a poner. Y a ver si me siguen. ¿Cuándo estas dos condiciones se cumplen simultáneamente? ¿Para qué N0? ¿Para el N0' o para el N00 o para el N0'' o depende de cosas? ¿Cuándo yo sé que esto se cumple simultáneamente? ¿Por qué lo digo? Miren, Cuando el N0' está como adentro de la vecindad del N''. ya te entendí la idea. O sea que el N'0, sub 0, tendría que ser más chico que el N0''. Claro, algo así. Ya. Porque miren, el N0' o el N0'', o más bien el N sub 0, pensémoslo así, N sub 0, el N sub 0 va a ser un número en el cual yo sé que de ahí en adelante se va a cumplir algo. Entonces, por ejemplo, el N0' puede ser 7 y el N0'' puede ser 9, por ejemplo. Entonces, si yo elijo el 7,
si yo elijo el 7, yo sé que el A sub 8, el A sub 9, etcétera, se portan bien. Se portan bien. O sea, se acercan al L1. Pero ¿qué pasa con los B? ¿Qué pasa con el B8 y el B9? ¿Se portan bien o no? Si el N0'' es 9. No, pueden estar en cualquier parte del... Exacto. Muy bien, Alexandra. Muy bien. Exactamente. El B, antes del 9, no sabemos qué pasa. O incluido el 9. ¿Sí? No sabemos qué sucede. Entonces, ¿cuál N0 me conviene elegir? ¿Me conviene elegir el más chico o el más grande? ¿En cuál yo sé que a partir de él se portan bien ambas sucesiones? El más El más grande. grande. El más grande, efectivamente. Si yo elijo el 9, yo sé que en el fondo voy a cubrir el 7 porque desde el 7 en adelante pasan cosas buenas, entonces con el 9 ya lo cubro. Entonces, si yo quiero hablar del más grande entre los dos, ¿qué término voy a elegir? ¿Cómo voy a decir el más grande, matemáticamente hablando? ¿Qué elijo en matemática? ¿Cómo lo elijo? ¿Como el max? ¿Cómo se elige el más grande? ¿Cómo se escribe? Entonces pongo así, más grande, N0', N0''. ¿Así se nota en matemática o no? ¿Cómo se nota el más grande en matemática? ¿Cómo se elige ahí? ¿Qué escribo aquí? Juéguensela, juéguensela. Máximo. El máximo, exactamente. Bien, Mario, ¿no? Mario. Entonces acá elijo el máximo entre quién? Entre N0' y el N0''. ¿Sí? El más grande de los dos. Y yo sé que a partir de ese N0 se portan bien las dos sucesiones. Entonces luego, para todo N mayor o igual que ese N0, se tiene, bueno, mayor porque elegí el mayor, así que en alguna definición es mayor igual, pero aquí elegí el mayor en la definición, así que elijo mayor. Se tiene que, y miren la magia de la matemática. A sub n más B sub n menos L1 más L2. Fíjense, yo puedo escribir esto así. A sub n menos L1 más B sub n menos L2. Acuérdense que no hay que olvidar lo que hay que demostrar. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la sucesión de la suma converge a la sucesión L1 más L2. O sea, necesito que sea menor que un épsilon. ¿Sí? Entonces acá lo que estoy haciendo es acotar que es A sub n más B sub n menos ese límite que me están imponiendo acá. Y aquí, ¿cómo los puedo separar? ¿Qué desigualdad puedo ocupar? Fíjense en la hipótesis que tienen. ¿Aparece la n menos L1? Ahí está. ¿Aparece el Bn menos L2? Ahí está. Pero necesito que las separen porque están separadas. Entonces, ¿cómo las puedo separar? ¿Qué desigualdad conocen que les permite hacer eso? Que la suma de un valor absoluto es menor que... O sea, el valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Bien, Mario, exactamente. Entonces lo separo así, ¿cierto? Así. Ahí. Ahí sí. ¿Y qué sucede a partir de ese n0 que elegí, que es el máximo? ¿Cómo es a n menos L1? ¿Es menor que cuánto? Epsilon. Que epsilon. ¿Y el Bn menos L2? Menor que epsilon. También. Entonces acá me queda 2 epsilon. Y para que quede más bonita la demostración, no sé si alguien lo ha hecho o se acuerda en cálculo, acá uno ponía epsilon medios, ¿se acuerdan? Para que quede más bonita. Entonces acá les queda epsilon medios, y ahí les queda el epsilon solito. En realidad algo estético solamente, da lo mismo. Pero ahí está listo. Eso es todo. Lograron decir que a n menos bn, o sea, a n más bn menos L1 más L2 es más chico que epsilon para cualquier epsilon que ustedes quieran, porque eso lo ganaron con ese cuantificador que está acá, y se cumple eso a partir de un n, 0, que es el máximo de esos n ceros que tomaron. Así que ahí está lista la demostración. O sea, existe el n0 que hace la gracia. ¿Cuál n0 es el que sirve? El máximo. ¿Se entendió la idea? No entendí.
¿Qué parte? La explicación del final, porque no se supone que teníamos que llegar a que converge a L1 más L2, pero llegamos que es igual a epsilon. Entonces, Ah, no, es menor, ¿no? ojo, es menor. Porque mira, si anotas la definición, AN más BN, voy a poner acá, converge a L1 más L2, a eso hay que llegar, ¿cierto? Eso es, por definición, ¿qué cosa? Para todo epsilon positivo existe un N0, tal que para todo N mayor que el N0, tiene que pasar ¿qué cosa? Que esta cosa, miren, estoy haciendo la diferencia ahí, eso es menor que epsilon. Esa es la definición. Entonces lo que yo hice fue trabajar con esto de acá. Entonces fíjate, ahí está. Eso es. Ahí está. AN más BN menos L1 más L2. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era que eso fuese menor que ¿cuánto? Ah, Que ya sé, epsilon. ahora entonces. Eco. ¿Y qué es lo que tienes que garantizar? La existencia de un N0. Y por eso acá yo puse de antemano cuál es el N0. El N0 es el máximo. Entonces existe. Ese es el N0 que hace la gracia. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces ahí tenemos listo la suma. Y lo que voy a hacer en pro del tiempo es hacer la de la multiplicación. De hecho, ese creo que entró en una PEP de Funda 2, así que en una de esas van a tener listo ya, ojalá que no lo pregunte porque después me van a retar, pero ya va a estar listo el de la multiplicación, van a saber cómo se hace. ¿Sí? Creo que este también entró en una PEP, me parece, o en un control de Funda 2. Pero como pueden ver, es trabajar con la definición, entendiendo la definición, y siendo capaces de encontrar un N0 que hace la gracia. Esa es la clave de todo esto. ¿Sí? La clave siempre es el N0. El N0 es el que hace la gracia aquí. Entonces, según el apunte, permiso, el tío voy a volver, nos piden el C, voy a hacer el C. Ustedes hacen el B. El C dice que la multiplicación converge al producto de los límites. Ya. Entonces voy a anotar eso por aquí. Voy a anotarlo ahí, para que puedan copiar. Entonces, el ítem C dice que si yo multiplico las sucesiones, eso converge al producto de los límites. Ya. Ya, entonces acá es la misma historia. Las hipótesis son las mismas. Las hipótesis son las mismas. Y lo que conviene quizás es anotar qué significa que esto converja L1 por L2. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso? Y uno siempre anota el mismo glosario. ¿Cuál es el mismo glosario? Para todo epsilon positivo, ¿qué debe existir? Un N0, tal que a partir de ese N0, ¿qué debe pasar? Debe pasar que AN menos BN, o sea, N por BN, menos L1 por L2, debe ser menor que epsilon. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, el epsilon es para todo, así que da lo mismo, pero necesito conseguir un N0 que haga la gracia. ¿Cuál es el N0 que siempre uno elige? Si tiene dos hipótesis acá, si tiene estas hipótesis que están acá arriba. ¿Cuál es el N0 que voy a elegir? El máximo. El máximo, porque yo sé que a partir del mayor de los N0 de las hipótesis, se van a aportar bien las sucesiones. Así que voy a elegir el más grande. Muy bien, Alexandra. ¿Ven? Ya están entendiendo lo de sucesiones. Muy bien. Entonces acá voy a decir mismo cuento. Sea el N0 el máximo. ¿Entre quién? Entre los dos N0 de las hipótesis. Entonces, a partir de ahí se portan bien las cosas. Entonces luego, ¿qué voy a ver? Voy a ver este valor absoluto. Y ese valor absoluto, ¿a qué necesito llegar? ¿Cómo tiene que ser? ¿Menor que cuánto? Tengo que conseguirlo menor ¿Qué epsilon? que epsilon. Esa es la clave. Entonces voy a trabajar con ese valor absoluto
y voy a llegar a que es menor que epsilon, ojalá. Entonces, vamos a trabajar con ese valor absoluto. Díganme ustedes, ¿qué problema hay ahí? Que no estuvo en el anterior. ¿Por qué el anterior era más fácil? Fíjense en el anterior, ahí está el anterior. ¿Qué era más fácil el anterior, por ejemplo? Se podían asociar. Se podían asociar. Muy bien, Constanza. ¿Y ahora? Quedó la escoba, ¿o no? Están mezclados. Porque ustedes en su mente tienen que tener las hipótesis. Y las hipótesis son estas. AN menos L1 y BN menos L2. Esas son las hipótesis. Esa es su mente. Ahí está. Esa es su mente. Eso es lo que hay que tener en la cabeza. Pero acá están mezclados, po. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Hay que hacer sumar algo. Sumar un... ¿Qué se suma cuando faltan cosas? Un cero, como, ay, se me olvidó el nombre. Conveniente. Eso. Exactamente. Entonces, miren, el A sub n, ¿con quién debes estar pegado? ¿Con quién debes estar junto? ¿O debes estar con menos, con alguien? Con el L1, ¿no? Sí, L1. Entonces, fíjense. Entonces aquí voy a quitar, y es con un menos, así que voy a quitar el B sub n para que se factoricen. Fíjense, ahí voy a factorizar por Bn. Y como necesito que la n me quede con el L1, acá le voy a pegar L1. ¿Se entendió, no? Porque voy a factorizar por Bn y me va a quedar AN menos L1. Y como resté Bn por L1, ¿qué tengo que sumar? BN L1. Exactamente. Y lo demás queda intacto. Y ese va a ser mi cero conveniente. Entonces, fíjense. Ahora factorizo por Bn. Y Bn me queda factor de AN menos L1. ¿Ven? Ahí consiguieron algo. Ahí está. Ahí hay una carita feliz. Ahí ya hay felicidad. ¿Qué me conviene acá? Factorizo por L1. Ahí miren, estoy factorizando por L1. Ahí lo rayé. Y me quedó factor de quién? De Bn menos ¿cuánto? L2. L2. ¿Ven? Y ahí hay otra carita feliz porque ahora conseguí otra de las hipótesis. Bn menos L2. Que está acá. Entonces ahora ocupo lo que nos dijo Mario la vez pasada. ¿Qué pasa cuando tengo una suma en el valor absoluto? Puede ser menor o igual ¿cuánto? Que es la desigualdad triangular, ¿o no? Desigualdad triangular. Triangular. Entonces la desigualdad triangular me dice que si tengo un valor absoluto con una suma, es lo mismo que la suma de los valores absolutos. Así que acá me queda Bn a n menos L1 más L1 Bn menos L2. Ahí. ¿Y cómo es el producto de módulos? ¿Se pueden separar o no? Sí. Bien, entonces esto me queda el módulo de Bn por An menos L1. Ahí. Más el módulo de L1 por el módulo de Bn menos L2. Ahí. ¿Sí? El producto se porta bien con el módulo, así que simplemente lo separo. Genial. Ya, ¿y a cuánto tiende la n menos L1? A partir de el n mayor que n0, porque luego voy a poner acá, para n mayor que n0, se tiene, ¿ven? Y ahí uno empieza a acomodar la demostración que quede bonita, ¿ven? Para todos los n mayores que ese n0 que elegí, yo sé que a n menos L1, ¿a cuánto va? A epsilon. A epsilon. Menor que epsilon. Exacto. Bien, es menor que epsilon, exacto. Y este es menor que epsilon, ¿no? También, el Bn menos L2. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando menor que el módulo de Bn por epsilon más el módulo de L1 por epsilon. Pero el L1 es un número. Así que el epsilon, por ejemplo, para acomodar la demostración, en el Bn uno lo puede elegir partido L1. ¿Ven? Y ahí uno empieza a acomodar la demostración. Pues entonces acá, partido L1, se cancelan. Y módulo de L1 mejor, porque estoy restando el módulo.
Ven que ahí uno empieza como la demostración. Así se construye, así se hacen las demostraciones de estilo. Profe, ¿Sí? discúlpeme, me perdí el último paso, Ya. cuando tendía menos epsilon. Ah, es que por hipótesis, el A sub n, la sucesión, converge a L1. Entonces, tú sabes que a partir de un N0, tú sabes que el módulo de A sub n menos L1 es menor que epsilon. Y el B Ah, ya. menos L2 es menor que epsilon. Esas son las hipótesis. Entonces acá ocupé la hipótesis solamente. Ya, gracias, profe. Y acá todo esto es menor que epsilon. ¿Sí? Y ganamos. Eso es todo. O sea Profe, que, ¿sí? Profe, dale nomás, Ale. bueno, ¿por qué dividió por el módulo de L1? Ah, para que quede el epsilon solito nomás. En realidad acá era es 2 veces acá. Y acá también 2. Hay que ahí acomodarlo para que quede más bonito, pero aquí puede quedar, por ejemplo, perfectamente algo feo por epsilon. Da lo mismo. Porque el epsilon, Ah, como ya. es cualquiera, como es un para todo, da exactamente igual. Pero para tener una demostración mucho más limpia, en general uno lo que hace es, si encuentra el epsilon multiplicado por alguien, en las hipótesis uno lo elige dividido hacia alguien, para que se cancelen, para que quede más bonito. Mm, Es nada Ya, más que profe. eso, nada más que estético. Sí, Ahora sí. sí, Carlos. En la última fila sigue siendo menor igual, ¿cierto? En la última fila, acá, sí, es que, Cuando ocupamos la hipótesis. sí, sigue siendo menor igual, solo que esto es igual, pero a eso, a esto de acá. Entonces, Ah, en ya, realidad, sí. sí, sigo cotando por la derecha, ¿sí? Y ahí está listo el ítem. Ahí tenemos listo el producto. Ven que, si se dan cuenta, las Pero, demostraciones... Sí, cuéntame, Carlos. pero pasó de menor igual, ¿ya? Después estamos igualando lo que está arriba, Sí, y después sí o sí va a ser menor estricto. estrictamente menor Sí, que epsilon. exactamente, exactamente. Ah, ya, Sí, después pasa a ser menor estricto que el de acá. ya, ¿Sí? ya, ya, ok. Ok. Eso. Pero, Entonces, profe, ¿qué pasa con el BN? Es que no entiendo. No entiendo ¿ya? cómo nos desapareció y mágicamente aparece solo el epsilon. Constanza, permítame, ¿dónde está el icono del aplauso? Ah, no está, ya, pero eso es justamente lo que quería escuchar. Acá fíjense que se entendió ese cómo desapareció, ¿cierto? Porque el L1 está fijo, entonces lo fijé, el epsilon dividió eso y se canceló. Entonces quedó epsilon medios. Voy a hacerlo paso a paso. Paso a paso. Epsilon medios. ¿Dónde está? Epsilon medios. Ahí sí. Pero ¿qué sucede? Que acá, aquí también va a quedar un epsilon medios, pero Constanza preguntó algo súper interesante. ¿Qué pasó aquí? Porque el Bn no está fijo. El Bn depende de quién. Del n, ¿o no? Porque el n si cambia, el Bn cambia. Así que no es llegar y poner acá epsilon partido Bn. Se ve la diferencia con el L1, ¿no? El L1 es un número fijo. Por ejemplo, el L1 vale 5, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo dividir por 5. Pero el Bn depende de n. Entonces no es llegar y dividir por Bn. Entonces Constanza tiene una muy buena intuición porque acá hay un golazo que le estaba dando y que justamente Constanza me ayudó porque acá no es directo que esto se pase para acá. Entonces hay algo implícito ahí. Y lo implícito es un pequeño teorema, pequeño de hecho como una proposición, que dice que toda sucesión convergente es acotada. Ese es un teorema. ¿Sí? ¿Y qué implica eso? La sucesión B sub n, ¿cómo es? Es convergente. Y como es convergente, entonces por este teorema, ¿cómo es entonces la sucesión? Si es convergente, es acotada. ¿Y qué significa acotada? Significa que a partir de un n, a partir de un n0 voy a poner, tú tienes que el módulo de esa sucesión es menor que un m, para un m fijo. ¿Sí? Eso significa ser acotada. Entonces, como la sucesión B sub n es convergente, va a ser acotada. Entonces acá lo que uno hace en la demostración es el epsilon dividirlo por m.
en el B sub n. No, en el BM, perdón. El epsilon se divide por m. ¿Dónde salió ese epsilon? Salió del AN, perdón. Entonces acá sería de acá. Entonces ustedes pueden hacer esto. AN menos L1 menor que epsilon partido m, 2m. 2m. Ahí. Entonces, ¿qué consiguen? Ahora cuando hacen esto, acá les queda epsilon partido 2m. Tienen que acotar una vez más. Y ahí sí se va a poder cancelar ese con ese. Y ahí les va a quedar epsilon medios. Y ahí les queda el epsilon solito. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta? Profe, pero ese paso ya después de como un proceso se puede omitir Eh, o tiene que escribirse arriba lo del M, lo de partido en el módulo de L1. a ver, según mi experiencia, yo siento que uno generalmente escribe con el epsilon solo y a lo largo de la demostración uno se va dando cuenta que necesita cosas. Por ejemplo, acá si se dieron cuenta, yo necesité que el epsilon cancelara, por ejemplo, el módulo de L1, por ejemplo, para que se viera bonito. Entonces acá yo digo, entonces el epsilon le debo poner dividido 2 veces el módulo de L1. Entonces ahí uno después vuelve al principio y en las hipótesis lo agrega. Entonces mi recomendación es que al comienzo uno generalmente escribe la hipótesis así nomás, con el epsilon. Y fíjense que acá también, pues después vimos la necesidad de poner epsilon medios. Entonces uno a medida que va haciendo la demostración se va dando cuenta de qué cosas necesita y qué no. ¿Ya? De todos modos, no estaría mal si alguien hace esto. Déjenme poner acá. Si alguien pone menor que el m por epsilon más el módulo del E1 por epsilon, porque el Bn es acotada, así que va a ser menor que un m fijo, y aquí ustedes pueden factorizar nomás. Y hay libros que lo concluyen así. Y ahí está listo, porque como el epsilon es cualquiera, es suficientemente chico, esto también va a ser suficientemente chico y se acabó. Así que ahí está ok. Solo que se ve feo. Es mejor a veces quedar con el epsilon solito, por eso que uno empieza a dividir por cosas. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Sí? Es más que nada, como digo, es algo más estético, créanme. ¿Sí? No es que uno quiera complicar más las cosas, simplemente uno va dividiendo por cosas que necesita para que se vayan cancelando y les quede el epsilon solito para que se vea más bonita la demostración, pero no es más que eso. Bien, así que bien, Constanza, que esa era una pregunta muy, muy buena, que estaba esperando que me la hicieran. Así que tenía listo bajo la manga el teorema. Bien. Y ahí tenemos listo ese ítem. Y de hecho ahí tienen listo quizá algo de la PEP del profe Rafael en un futuro. Quizá un déjà vu. Y déjenme ver algo. Acá se me cambió. Déjenme ver algo acá. ¿Qué nos falta? Déjenme ver algo antes. Acá está la tarea. Entonces tenemos listo el CEP. Entonces no alcanzamos a hacer más, pero creo que ya se entendió la idea, ¿o no? De sucesiones. ¿Aló? Sí, profesor, ¿se entendieron los ejemplos que hizo? profe, Bastante. lo entiendo, pero yo solita no lo hubiera podido hacer. No, pero créame, Alexandre, que es pura práctica. De hecho, por ejemplo, miren, el teorema que está acá, se lo voy a rayar para aprovechar estos 5 minutos que quedan. Fíjense, este teorema dice que sin demostrarlo, ya no necesita demostrarlo. Entonces, simplemente lo vamos a entender. Entonces, a ver, Natalie, lea el ítem A y Simón va a leer el B. Es estrictamente creciente y acotada superiormente. Uno, no sé, ese uno. Ya, perdón, ese uno está acá abajo. Ya, si no recuerda el concepto, busquen Wikipedia. Ok, ya no importa. Entonces es convergente. Ok, ya. Y Simón. Es estrictamente decreciente y acotada inferiormente, entonces es convergente. Entonces, miren, yo les dije acá que no hay que demostrarlo,
Solo me interesa que se entienda la idea. Entonces, miren. Bueno, la demostración, si alguien la quiere hacer, ocupa el axioma del supremo y en el segundo ocupa el teorema del ínfimo. Pero miren, si yo tengo acá la recta de números reales, fíjense, voy a hacer acá el dibujo, miren, ahí está. Y yo tengo una sucesión a su n, que me dice que es creciente y acotada superiormente. Entonces supongamos que es acotada superiormente por un m. Entonces voy a poner acá el m. Yo sé que ahí la sucesión no pasa, porque está acotada por ese m. ¿Ya? De ahí no pasa. El m es el más grande que puede tener. Esa es la cota superior. ¿Ya? Entonces aquí yo voy como en la n. Voy acá en la 1, voy a la 2, puede que me devuelva un poco, acá está la 3, puede que después avance la 4, puede que después acá esté la 5, etcétera. Pero dice que, perdón, dice que es creciente, así que la 5 no puede estar ahí. Po. ¿Ven? Estaba mal ya la cuestión. Po. Acá es creciente, así que por acá tiene que estar el A3, el A4, el A5 crece, así que va así, 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 crece, 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 crece. Pero ¿qué pasa acerca del M? ¿Puede seguir creciendo después del M? No, No, porque el M es una pared, el M es una pared, no puede seguir avanzando. Entonces tiene que parar en algún momento, entonces va a crecer, va a crecer, va a crecer, pero no puede seguir creciendo mucho más. Entonces por eso va a tender a algo, y por eso es convergente. Y justamente se puede demostrar que en el fondo el límite va a ser el supremo, va a ser la menor de las cotas, ¿sí? Que sería el M. Por otro lado, si la sucesión es decreciente, la historia es la misma, ¿se ve o no? Tengo una pared por abajo, entonces la sucesión va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Y qué pasa si puede seguir bajando después del M? no. No, porque el M es la cota inferior. Y voy a elegir la cota inferior más grande, o sea, el supremo perdón, el ínfimo, ¿sí? Entonces no puede seguir achicándose. Y como no puede seguir achicándose, entonces en algún momento se tiene que estabilizar. O sea, tiene que tener un límite. Y por eso que es convergente. ¿Ven? Entonces, esa es la idea que está detrás de este teorema. Si yo tengo una sucesión que crece, 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 pero tiene una pared, entonces necesariamente en algún momento tiene que converger. Y si tengo una sucesión que decrece, 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 pero tiene una pared por abajo, necesariamente en algún instante tiene que parar, tiene que converger. Entonces, ese es el teorema. Ese teorema es súper importante. ¿Sí? Es el teorema que decía en el estándar del gobierno, que es el teorema de las monótonas, ¿sí? Ese teorema es el teorema de las monótonas, así se llama. Entonces ya tenemos listo un estándar, así de Barça somos, y lo aprendimos en 10 minutos, tenemos listo un estándar. Ya, entonces, este teorema nos está diciendo que nos va a servir para demostrar el siguiente teorema. Denme 2 minutos porque ya va a terminar la clase, que sería este de acá, que es el teorema de los intervalos encajonados, que también salían los estándares del gobierno. Salía ahí, del ministerio. Entonces, ¿qué dice esta cuestión? Dice, una familia de intervalos, I sub n, se dirá que es una familia de intervalos encajonados si para todo n, el IN más 1 es menor o igual que el I sub n. O sea, están así, ¿o no? Fíjense. ¿Se ve o no? Así son los intervalos. Están encajonados. Y el n más 1, que es mayor que el n, está dentro del n, así que en realidad es una cadena decreciente. O sea que acá yo tengo, por ejemplo, el intervalo, el más grande, voy a poner el I0. Acá yo tengo el I1. Va hacia adentro, ¿se ve o no? El I2. Es una cadena que va achicándose. Entonces acá, si yo el I sub 0 lo denoto como el intervalo A0B0, el I sub 1 como el intervalo A1B1, el I sub 2 como el intervalo A2B2. Este de hecho estuvo en la PEP de Rafael, así que este estuvo en la PEP 2. Si se la consiguen con el Eduardo van a ver que este es un ítem del ítem 2 de la PEP. Así que hemos hecho casi toda la PEP en realidad, de Funda 2. Ya, mira. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que el teorema dice que la intersección no es vacía y sigue y siendo la intersección un singleton. Entonces yo les voy a dar la idea acá, fíjense. Fíjense. Si los intervalos son de este estilo, ¿cómo son el A0 con el A1? Yo lo escucho. ¿Cómo son el A0 con el A1? Mario.
tienen algo así. El I2 está metido en el I1 y el I1 está metido en el I0 y así sucesivamente hacia abajo. Entonces, ¿el intervalo 1 es más grande o es más chico que el intervalo 0? Más grande. Más chico. Más chico porque está incluido. El I1 está incluido en I0. Es así. El I0 es el más grandote. Entonces los extremos son más grandes, ¿o no? El A0 es más grande que el A1. Y es más grande que el A2. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Se ve o no? Sí. Exacto. Sí, se ve. Sí. Exactamente. Y creo que así está mal escrito porque le voy a mostrar solamente la idea porque no alcanzamos a demostrarlo, pero va a ser algo así, fíjense. ¿Dónde está? Acá tengo el A0 y acá tengo el B0. Acá tengo el A1 y acá tengo el B1. Acá tengo el A2 y acá tengo el B2. Así estoy haciendo los intervalos. ¿Se ve? Estoy haciendo los intervalos encajonados. Ahí hay un intervalo, el más grande. Aquí hay otro intervalo, ahí. Hay otro intervalo, ahí, etc. Pero fíjense que los a medida que el índice va creciendo, estos también van creciendo. O sea, los A forman una sucesión creciente. ¿Y cómo son los B? A medida que el índice va creciendo, ¿se va achicando o se va agrandando? Van a la izquierda. Por ejemplo, el B0 puede ser 7, el B1 es 5, el B2 es 3, el B1 es 1, por ejemplo. ¿Qué va pasando con los B? Creciendo. Va Decreciendo. 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 Y fíjense, entonces el Bn es una sucesión decreciente. Y la A sub n es una sucesión creciente. Pero el A sub n tiene tope. De hecho, fíjense que el A sub n no puede ser más grande que el B0. O sea, está acotada. Y por otro lado, los B no pueden ser más chicos que ¿quién? No pueden ser más chicos que el A0, por ejemplo. De hecho, es una cota bien gruesa, porque en realidad la cota de los B está por acá. Entonces, ambas están acotadas. O sea, yo tengo sucesiones crecientes y acotadas y decrecientes y acotadas. O sea, ¿qué teorema puedo ocupar? El que vimos antes, ¿no? Porque en el fondo... El del ínfimo y el supremo. Exactamente, Alexandra. O sea, el de las monótonas, porque acá tengo, miren, está creciendo, pero hay una pared. Está decreciendo, pero hay una pared. Entonces, necesariamente ambas sucesiones que tienen que ser convergentes. Convergente. Convergentes, pues. ¿Ven? Esa es una utilización del teorema. Y van a converger a un único punto. Y ese punto va a ser el singleton. ¿Ven? Es el teorema de los intervalos encajonados. Es súper bonito porque en el fondo es una aplicación del teorema anterior. Y ese está en una PEP, en realidad igual era difícil para los chiquillos, por eso quizás les fue tan mal en esa PEP. Pero ya saben cómo se hace en realidad. ¿Sí? O sea, tienen que ser capaces de inventar estas sucesiones, o sea, de ser capaces de verlas. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, este teorema en ningún lado dice que hay que ocupar el teorema de las monótonas, pero como así es la matemática, tienen que darse cuenta que hay que ocupar a veces las herramientas, aunque no nos digan que hay que ocuparlas. Hay que ser capaces de ser creativos y de inventar cosas para ser capaces de hacer aparecer las hipótesis de los teoremas y ocuparlas. ¿Ven? Estaba difícil eso, ¿no? Eso estaba difícil. O sea, el teorema en realidad sale como en dos líneas, pero la clave está en que se le ocurra justamente esas dos sucesiones que son creciente acotadas y decreciente acotadas para ocupar el teorema anterior. Así que esa es la clave. Y eso, chicos, no les quiero quitar más tiempo, de hecho nos pasamos un poco. Pero creo que la clase estuvo densa el segundo bloque, pero al menos estuvo interesante para que recordaran o refrescaran la memoria con las sucesiones, ¿sí? Y así puedan atacar de mejor forma esta guía, porque igual algunas partes quedó de tarea para ustedes, así que complétenla ustedes, o yo les recomiendo que la intenten hacer de nuevo para que les quede claro los conceptos. Y les aseguro que esto les va a ayudar mucho en Funda 2, porque este recuerdo, créanme que les va a ser útil. ¿Sí? Así que eso, chicos, todo por hoy. Nos vemos mañana.
a las 2:20.